Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast acá en Punto de Partida sobre voleibol tico y es que no podíamos dejar sin finalizar, ¿no? Lo que fueron las series finales del Campeonato Nacional de Primera División, tanto masculino como femenino, esos juegos entre San José y Cartago en masculino y San José y Santa Bárbara en femenino. Si quieren ir a escucharlo, los primeros partidos de cada una de las series finales los repasamos en el último podcast de voleibol tico y como digo, no podíamos dejarlo ahí incompleto el análisis, así que acá venimos a hablar de lo que fue ese segundo juego, ese partidazo entre San José y Cartago en Plaza Víquez y de lo que fueron los juegos 2 y 3 entre San José y Santa Bárbara, el primero de esos en Plaza Víquez y luego en el Gimnasio Municipal de Goicoechea en cancha neutral para cerrar los campeonatos nacionales de Primera División. Así que sin nada más que agregar en esta introducción, vayamos primero con la final masculina. Y yo voy a ser totalmente sincero con este partido a 5 sets entre San José y Cartago, que terminaría ganándolo Cartago para llevarse la serie 2-0 en Plaza Víquez con una remontada. Iban perdiéndolo por 2 sets, lo terminan ganando en 5. Tuvieron que salvar 2 puntos de partido en contra en ese tercer set. O sea, una locura de juego. Y voy a ser totalmente claro, como digo, me pareció el mejor partido del Campeonato Nacional 2025. En total, de todo el Campeonato Nacional masculino me pareció el mejor partido, no solo por el nivel, sino también por las emociones, el drama y lo que significó, ¿no? O sea, lo que significó en el sentido de que era una final, un juego 2 de una final y ya después con el desenlace que sería el primer campeonato en toda la historia de Cartago en primera división masculina y la primera vez también que ganan un título en voleibol en una década, que fue cuando consiguieron juegos nacionales hace 10 años y bueno, esa generación de jugadores que después de muchos tropiezos, podría decirse en etapas finales, pues consiguieron el campeonato en esta final contra San José. Ahora bien, el partido, y nada más para recapitular un poco de lo que fue el primer juego que había ganado Cartago 3-0 en el Polideportivo de Cartago. En ese partido fue algo engañoso en el sentido de que fueron 3 sets, pero realmente parejos y definidos por pequeñitos detalles. Los dos equipos en ataque, por ejemplo, estuvieron muy parejos, pero San José le había fallado mucho el saque, algo que es la virtud, una de las más grandes virtudes que tiene el equipo de San José. En ese partido más bien fue porque no el mayor defecto del equipo, fallaron demasiados saques y era como esta bolita de nieve de que San José falla saques, le da puntos a Cartago, Cartago empieza a ganar puntos, Cartago empieza a ganar en confianza y por tener más confianza también empieza a tener más puntos y así sucesivamente hasta que bueno, ya todo el momento emocional, pongámoslo así, de ese primer partido era de Cartago y más allá de que estaba más parejo de lo que parecía, se sentía más disparejo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue la tónica de ese primer juego y por supuesto también el hecho de que San José no tenía a Andrés Araya, el colocador, que es el faro, pongámoslo así, del equipo. El equipo se nota mucho cuando está y no está Andrés Araya y bueno, por supuesto ya estuvo para este segundo juego en Plaza Víquez, donde básicamente, bueno, Cartago con lo que acostumbra, Luis Padilla, Manrique Carazo, Stanley Grant, Ignacio Morales, Luis Solano, Yedriel Alexander y Fabián Chacón, ese era el equipo titular. Y en San José, con el regreso de Andrés Araya, pues bueno, Justin Varela, Alberto Blanco, Gilbert Solano, Jason Brown, jugó Jenner Dennis en lugar de Keylor Rodríguez. Los dos tuvieron su participación en el partido, pero Jenner fue el estelar en este juego. Y el otro, bueno, el líbero Osvaldo Chacón, y ya con eso se completó también la alineación de San José, como digo, con el punto principal, el regreso de Andrés Araya para este partido. Ahora bien, el primer set lo gana San José 25-20. Un partido que estaba parejo hasta el punto 13. De hecho, es cuando se pide el primer tiempo fuera de todo este segundo juego de la final, en ese 14-13. Y acá a San José, yo creo que la actitud con la que entra San José a este partido es de todo o nada. O sea, desde el saque hasta la forma de atacar, la forma de rematar. San José, y obviamente lo hace porque tiene jugadores con muchísima calidad que probablemente, bueno, probablemente no, que le va a salir más veces mejor que peor. San José básicamente lo que hacía era tratar de terminar los puntos, a como fuera con un error o fuera con un buen remate, fuera con un ace, ellos iban a terminar los puntos. Y en ese primer set en específico, los saques de Gilbert Solano y de Justin Varela estaban haciendo daño, que es algo que no había sucedido en el primer partido, por ejemplo. Y además, y acá sí me voy a adelantar, Jason Brown tuvo un partidazo. Muy, muy buen partido de Jason Brown. En solo ese primer set hizo 4 puntos. Terminaría siendo 17
7 puntos, el segundo mejor anotador de su equipo, el cuarto mejor anotador de todo el partido y estamos hablando de un central. Entonces realmente el partido de Jason Brown ya desde el inicio sí empezó a marcar por ahí bastantes diferencias. Ahora bien, en Cartago también hay que decirlo que en ese primer set como que le estaba costando tener variedad, ¿no? Se sabe, por supuesto, y lo había mencionado en el podcast anterior, que Stanley Grant e Ignacio Morales son los atacantes principales del equipo y uno sabe y se da por hecho, eso no es secreto para nadie. El problema es que en todo el primer set Stanley hizo 6 puntos, Nacho hizo 3 y nadie más de Cartago anotó otro punto. Entonces, ya por ahí vamos viendo de repente un San José que con su colocador titular de vuelta y ya le están entrando más los saques, además de que está teniendo muy buen partido en el bloqueo, sobre todo con Jason Brown. Y por otro lado, Cartago que está ahí sosteniéndose, que todavía va aguantando, digamos, el tú a tú en el inicio de set, pero que se está quedando un poquito corto en variantes. Y entonces, como digo, Cartago pide ese primer tiempo fuera cuando el partido todavía está igualado, está 14-13 en el primer set, pero ya con esa misma inercia es, pongámoslo así, cuestión de tiempo para que San José vaya marcando poco a poco la diferencia. Hay que decirlo, Alberto Blanco también fue más protagonista en este partido que en el primero, de hecho fue que terminó con más puntos el primer set con 5, Gilbert Solano puso 4 y como menciono Jason Brown también puso por ahí 4. Que conste, ¿verdad? Yo estos números ahí uno que otro numerillo ahí se me puede haber ido, pero bueno, por ahí anda, de eso estoy totalmente seguro. Mientras tanto, Stanley Grant fue el máximo anotador del set en general, hizo 6 puntos en este set, pero como digo, de repente entre Stanley y Nacho como que no bastaba, ¿no? Y a pesar del esfuerzo que pudieran poner ellos dos, San José terminaría con 4 ataques más en el primer set, eso sí, cometiendo 3 errores más. Entonces, ¿verdad? Como digo, San José iba a atacar más y se iba a equivocar más porque a eso era lo que estaba apostando, a lo que parecía que estaba apostando el equipo. Entonces 25-20 que finalizó ese primer set. El segundo, y ojo a esto, porque incluso teniendo en cuenta las finales femeninas, a ver, de los 3 partidos, uno terminó 3-1 y los otros dos terminaron 3-0. E incluso tomando en cuenta el 3-0 del primer partido entre Cartago y San José, el set más disparejo de todos fue este, 25-13. Pongámosle que los primeros 20 puntos, o sea, hasta aquí van 10-10 más o menos, estaba otra vez parejo, o sea, Cartago había empezado el set y por ahí estaba logrando aguantar. Pero obviamente, conforme ya el set entra a partir del punto 10, pongámoslo así, ya los equipos empiezan a tomar ritmo, pues vuelve este buen rendimiento de San José que menciono. Gilbert Solano hizo 7 puntos en el segundo set, Justin Varela hizo 4, Alberto Blanco 3, Jason Brown 3, el propio Jenner Dennis dejó un par de puntos y ojo acá, si San José juega tanto al todo o nada, ¿verdad? A terminar el punto para bien o para mal, es normal, como digo, que ataque más que su rival y también se equivoque más que su rival. Pero en este segundo set, San José tuvo 16 puntos de ataque, lo más alto de todo el partido. 16 de los 25 puntos que hizo fueron directamente de ataque y apenas cometió 3 errores. O sea, fue un set redondo, por ponerlo así. Le salió todo bien a San José en este segundo set y como digo, Cartago todavía le estaba costando encontrar variedad, es cierto. Stanley Grant volvió a dejar 6 puntos, o sea, ya Stanley tenía 12 puntos en 2 sets que su equipo había perdido. Ignacio Morales apenas dejó un par. Ojo, Manrique Carazo anotó su primer punto en el partido, fue el punto número 11 de Cartago. O sea, de los primeros 31 puntos que anotó Cartago en este partido, hasta el punto número 31 fue que anotó alguien que no fuera Stanley Grant o Ignacio Morales. Y por ahí, ¿verdad? Siento yo que se le estaba complicando el partido a Cartago, más allá de lo bien que lo estuviera haciendo el equipo de San José, nada más como para poner en contexto los problemas que considero que estaba teniendo por ahí el equipo brumoso. Pues bueno, ahí se explica ese 25-13 que daba paso a un tercer set que sería el del drama, ¿no? Y sería el que marcaría la historia, pongámoslo así, del resto del partido. Ojo, ojo que de hecho Cartago empieza ese tercer set perdiendo 3-0, con 2 errores de Manrique Carazo, un ace de Jason Brown, que sería una mala recepción de Fabián Chacón, y empieza perdiendo 3-0 Cartago, que ya venía de la mala inercia del segundo set, inmediatamente Arturo Solano pide un tiempo fuera.
con apenas 3 puntos en el tercer set. Y luego, con 14-10, Arturo Solano pide el segundo tiempo fuera. O sea, lo que no quería Arturo, entiendo yo, es que el equipo se le cayera o que se dejara llevar por la buena inercia que tenía San José, la mala inercia que llevaban ellos. Y con 14-10, que nuevamente solo Stanley Grant parecía ser como una garantía para el equipo de Cartago, porque el propio Nacho sí anotaba, pero a cuentagotas y el resto no estaban apareciendo. Pues bueno, después de ese segundo tiempo fuera es cuando despiertan, pongámoslo así, Ignacio Morales y Manrique Carazo. En el caso de Ignacio Morales, ahora sí empieza a asumir más peso en la anotación del equipo, ya no hace los 2 puntos, digamos, que hizo en el segundo set, sino que termina el tercer set con 4 puntos y de ahí iría para arriba. Manrique Carazo es cierto que tal vez no es que anotara muchos puntos, pero sí se empezó a notar mucho en la recepción. La recepción de Manrique es muy buena y lo demostró en este partido cuando era necesario. Como digo, San José estaba empezando a sacar bien, o sea, en este partido San José estaba sacando bien y Manrique al recibir bien pues estaba ya dándole un respiro al equipo, además de todo lo que aporta, por supuesto, en la defensa, ya en esa parte de atrás de la cancha. Y al mismo tiempo es cuando también San José empieza a fallar un poquito, que viene siendo parte de lo que sucede, ¿no? O sea, vamos a ver, San José falló apenas 3 veces o le conté apenas 3 errores no forzados, pongámoslo así, en el segundo set. Y muy difícilmente vas a poder mantener eso por otro set o por el resto del partido, ¿no? Va a llegar algún momento donde vas a empezar a equivocarte un poco más. Y para mala suerte, pongámoslo así, de San José le coincide cuando Cartago empieza como ya a encontrar un poco de soluciones. La cuestión es que este tercer set, de irlo ganando San José todo el set, llega a estar 21-21. Y en ese 21-21 San José logra sacar ventaja de 24-22 y se pone con 2 puntos para partido. El primer punto para partido lo salva con un ataque arriesgado, la verdad, o sea, una bola que le quedó desde atrás, digamos, desde el pipe a Stanley Grant, tal vez no a la altura que hubiera querido, tenía al frente el bloqueo de Jason Brown y Gilbert Solano. Stanley ataca, la bola pega en la mano de Jason Brown, rebota en la mano de Gilbert Solano y cae del lado de San José. Y de hecho, Gilbert Solano se golpea, no estoy seguro si la mano o un dedo, ¿verdad? Pero sí queda resentido ahí por unos segundos, ¿verdad? Después de esa jugada. Y Cartago salva el primer punto de partido en contra. Al siguiente saca David Monge, me parece que era quien que metió a Arturo específicamente para sacar en ese momento. Osvaldo Chacón recibe mal, recibe pasado y Manrique Carazo agarra la bola sobre la red y remata. En eso, salva Cartago los 2 puntos para partido, se pone 24-24. Hay una polémica, pongámoslo así, con Justin Varela. Yo voy a ser sincero, a mí me parece que tuvo la razón el árbitro, ¿verdad? Es una jugada donde Justin Varela, a mi punto de vista, cuando cae, sí invade el lado de Cartago y de ahí que ¿verdad? El árbitro pita, le quita el punto a San José. Digamos, no es que se lo quita, sino que le da el punto a Cartago y se pone 25-24. Por ahí, obviamente, la gente de San José reclamó bastante, se paró el partido un momentito y demás, pero bueno, al final, Cartago ya con ese 25-24 tiene un buen bloqueo de Ignacio Morales otra vez. En el punto 24-24, Ignacio le bloquea un remate a Justin que luego es lo que provoca que Justin haga la invasión. Y en ese 25-24 para Cartago, otra vez vuelve a tocar el balón Ignacio Morales y eso permite la transición de Stanley Grant para cerrar 26-24. Stanley Grant cerró el tercer set con 9 puntos. Ignacio Morales, como digo, con 4. Y del otro lado, Gilbert Solano con 6, Justin Varela con 3 y Jason Brown con 4. Stanley Grant en 3 sets, que apenas logró ganar Cartago uno de esos 3 sets y ya Stanley Grant tenía 21 puntos. Y de hecho, Gilbert Solano tenía 17, que estaban siendo los dos mayores anotadores. E incluso por eso también digo que fue un partido tan interesante porque era como un versus, ¿no? O sea, además del Cartago San José, se sentía como un Stanley Gilbert a ver cuál de los dos podía darle más a su equipo, podía terminar con más puntos, podía terminar pues llevándose la victoria, ¿no? Entonces por ahí muy, muy emocionante y como digo, este tercer set de verdad que fue un espectáculo. Terminó Cartago con 13 puntos en ataque, San José con 12, un bloqueo más para San José, un ace más para San José y 3 errores más de San José que favorecieron al final al equipo de Cartago. Cuarto set terminó también 26-24.
sumamente parejo, sin el drama del tercer set, ¿verdad? Porque Cartago no tuvo que salvar ningún match point ni nada por el estilo, más bien era Cartago el que iba ganando el set 24-22. San José logró empatarlo a 24 y ya después Cartago otra vez lo cerró 26-24. Ese cuarto set que estuvo muy parejo. Nuevamente Jason Brown fue figura. De hecho, Jason Brown anota 6 puntos. En ese cuarto set, Gilbert Solano anota 9, Stanley Grant anota 8 e Ignacio Morales anota 6. O sea, ahí estaba, digamos, en esos cuatro jugadores estaba ese cuarto set. Manrique Carazo, como digo, estaba aportando bastante en lo que es defensa, en lo que es recepción. Alberto Blanco dejó 4 puntos, también estaba aportando. El que me parece que sí se cayó un poco, ¿no? En este cuarto set fue Justin Varela. Digamos, después del tercer set, digamos, entre el cuarto y el quinto set, Justin Varela anotó apenas un punto. Que, o sea, a ver, el marcador de este cuarto set fue 26-24. Pero, como digo, tal vez no tuvo el drama del tercero, a pesar de lo parejo, porque Cartago siempre estuvo como un punto, 2 puntos por encima, y estaba muy parejo, pero Cartago no estuvo así como realmente por detrás, o por lo menos no estuvo por detrás a partir del punto 15 más o menos, ¿no? Que es ya cuando se entra en la recta final del set. Ese cierre, eso sí, ¿verdad? Ya en el cierre que llegaba parejo, pues unos cuantos errores de San José por acá, Ignacio Morales con un buen cierre de set, como digo, y por ahí se define 26-24 y vamos a un quinto set donde obviamente todo el gimnasio apoyaba a San José por ser locales y más bien Cartago era el que tenía como la motivación, ¿no? De que ya incluso, ¿por qué no? Estar pensando en un tercer partido y más bien estar ante a 15 puntos de un primer campeonato nacional histórico, ¿no? Entonces ahí empieza el quinto set. Y aquí voy a ser muy sincero. Que conste, yo en todo el podcast no he mencionado a Luis Solano ni a Yedriel Alexander, y eso que yo llevo todo el año diciendo que me ha parecido muy bueno el bloqueo de Cartago. Pero en este quinto set hay que mencionarlos. Los primeros 2 puntos, los únicos 2 puntos de Yedriel Alexander en todo este partido fueron en el 6-6 y en el 6-7 del quinto set. Dos bloqueos increíbles que obligaron, de hecho, a pedir a Pablo Acuña el primer tiempo fuera del quinto set. Y luego otro bloqueo de Luis Padilla, otro bloqueo de Ignacio Morales. El último punto, el que le da el campeonato a Cartago, es otro bloqueo de Luis Solano. O sea, Cartago en todo el partido hizo 11 bloqueos. Y de esos 11 bloqueos, 6 más de la mitad fueron solo en el quinto set. Y si estamos hablando de un set a 15 puntos, si anota 6 de esos 15 puntos solo a punta de bloqueos, pues ahí se marcó totalmente la diferencia. Como digo, o sea, Yedriel Alexander, Luis Solano, Ignacio Morales y Luis Padilla se encargaron de poner esos 6 bloqueos. Justin Varela, por ejemplo, dejó un punto en ese quinto set, Alberto Blanco 2, algo que me llamó muchísimo la atención. De hecho, me gustaría podérselo preguntar a Pablo Acuña, por ejemplo, ¿por qué Jason Brown no se utilizó en ese quinto set? O sea, o sí se utilizó, pero poco. O sea, Jason Brown fue, como digo, el segundo mejor anotador de San José en todo el partido y en el quinto set no hizo ni un punto. Y estamos de acuerdo. A ver, tal vez hubo una o dos veces que lo hayan buscado, pero realmente yo siento que en un momento así, cuando te están bloqueando tanto, y me sorprendió que en ese momento de repente San José no abriera el centro, ¿no? Pero como digo, que no quite mérito a lo que consiguió Cartago en ese quinto set. ¿Verdad? Ya con todo a favor, digamos, o en ese todo o nada, pues ya Cartago básicamente fue todo y lo terminó cerrando 15-10. Nada más, conclusiones finales. San José con un muy buen partido en ataque, hay que decirlo, 60 puntos de ataque contra 50 que le conté a Cartago, o sea, una diferencia de unos 10 aproximadamente. Digo aproximadamente, pero como digo, puede ser que me haya equivocado por 1 o 2 puntos. En el tema de errores, ahí sí, San José cometió 38 errores directos, Cartago 29, entonces, ¿verdad? Por ahí digamos que se equipara un poco lo que mencionaba de atacar con todo a cambio de poder equivocarme más. Al final, digamos, esta carrera por ver quién era el máximo anotador del partido, pues bueno, Stanley Grant terminó con 31 puntos y Gilbert Solano con 28, o sea, números altísimos. Después vendría Ignacio Morales con 18, Jason Brown con 17 y Alberto Blanco con 16 puntos. Esos fueron los máximos anotadores del partido. El bloqueo de Cartago, como digo, o sea, San José tuvo mejor bloqueo que Cartago en el partido, o sea, en la generalidad del partido sí,
pero Cartago con esos 6 puntos al cierre. Y pues bueno, yo creo que ahí más o menos explica un poquito este partido, muy buen partido, muy emocionante, momentos para cada equipo, emociones por todo lado. Y como digo, un San José que empezó muy bien, incluso llegó a tener un set prácticamente inmejorable, que sería ese segundo. Ya después, cuando San José empieza a fallar un poquito, coincide cuando Ignacio Morales y Manrique Carazo dan como un paso al frente junto con Stanley Grant. Entonces ya Cartago equipara el partido, logra salvar los dos match points en contra en el tercer set, y ya ese quinto, como digo. Entonces, bueno, felicitar muchísimo al equipo de Cartago e incluso a San José también por hacer un gran torneo a lo largo de todo el año. De hecho, hasta que perdió este segundo partido de la final, estadísticamente San José había sido el mejor equipo a lo largo de todo el año. Entonces, pues por supuesto, felicitar a ambos equipos, a Cartago aún más por ese primer campeonato nacional de toda su historia y muy merecido además la forma en la que lo celebraron, en la que lloraban los jugadores. O sea, se nota lo que significaba y siempre es muy bonito ver cómo un equipo logra hacer historia de esta manera y luego ver todo lo que significa para sus integrantes. Entonces, bueno, felicitar a Cartago y acá cerrar lo que fue el Campeonato Nacional Masculino 2025. Y vamos ahora con el femenino, donde para recapitular un poco lo que fue el primer juego entre Santa Bárbara y San José en el Liceo de Santa Bárbara, ganaron las locales 3-1, las barbareñas. Pues bueno, para este segundo juego no iba a haber mucha diferencia, ¿no? O sea, Santa Bárbara hizo un muy buen primer partido en la final, así que no había mucho que cambiar para Andrés López. Igual jugó Juliana González, Tamara Espinosa, Cristel Vargas, Victoria Rojas, Yulisa Rodríguez y Paula Jiménez con María José Castro como líbero. Ahora bien, en San José repitió la Kisha Thompson, repitió Emily Fonseca, repitió Tatiana Sailes como puesta y después de ahí cuatro cambios para el partido en Plaza Víquez respecto al partido en Santa Bárbara. Sheila Álvarez en lugar de Mónica Picado como colocadora. Fernanda Alfaro fue ahora sí, digamos, la central fija para los últimos dos partidos de la serie, en lugar de Jocelyn Hernández, incluso Charlotte, ¿no? La juvenil, me parece que es juvenil, que estuvo jugando un poco por ahí el primer partido. Y lo más importante, para mí, Marcela Araya y Santa Volkovs jugaron como puntas en lugar de Nicole Leiva y Mariana Fallas. ¿Por qué? Ok, recapitulando un poco el primer partido, fue un partido muy bueno de Santa Bárbara, como digo, o sea, básicamente todas sus jugadoras brillaron en algún momento. Juliana González nos pareció la mejor jugadora del partido, Tamara Espinosa destacó mucho en el cuarto set, Victoria Rojas en el tercero, Cristel Vargas terminó el partido con 13 puntos, Yolisa Rodríguez y Paula Jiménez aportaron mucho desde el centro, María José Castro estuvo sólida en defensa y en recepción, o sea, fue un partido muy completo de Santa Bárbara, pero al mismo tiempo San José, y que de hecho fue lo que publicamos en redes sociales cuando anunciamos el podcast, San José le había costado atacar. No, o sea, resintió la recepción, me parece a mí, luego resintió la colocación, podría decir uno que consecuencia, ¿verdad?, del tema de la recepción, consecuencia del tema de la colocación, resintió el ataque, ¿no? O sea, de repente Tatiana Sailes no pesó tanto como uno esperaría, ¿verdad? Nicole Leiva y Mariana Fallas también por ahí, digamos, cuando tenían chance anotaban puntos, sí, pero ese es el tema, que tuvieran chance. Y por ahí es que San José yo siento que terminó teniendo problemas, además del bloqueo, ¿no? Que a raíz del buen partido de Juliana González, pues el bloqueo ya ese tercer set, por ejemplo, sí estaba un poco como en tierra de nadie, ¿no? Y le había costado ese cuarto set, ¿no? Del primer juego. En este segundo partido, que también básicamente tendría consecuencia directa en el tercero, el hecho de tener a Marcela Araya, que obviamente, a ver, para nadie es un secreto la jugadora que es Marcela, ¿verdad? Lo buena que es en prácticamente todo, pero tenerla en recepción y además tener a Santa Volkovs en recepción, que me atrevo a decir que es una de las jugadoras que mejor recepción tienen en Costa Rica. De hecho, me parece que es su mayor virtud e incluso la razón por la que llegó a estar en selección nacional hace un año aproximadamente, o sea, por la recepción en específico. Entonces, sumar a Santa Volkovs y a Marcela Araya resolvió gran parte de los problemas que tuvo San José en el primer partido. ¿En qué sentido? En que ya la recepción mejoró muchísimo. A raíz de que la recepción mejoró muchísimo, la colocación mejoró muchísimo, también de la mano, ¿verdad? Que digo de Sheila Álvarez. Y a raíz de que la colocación mejoró muchísimo, el ataque de San José mejoró muchísimo. Y de repente Marcel Araya anotando más a ver, en este segundo partido anotó 19 puntos. Tatiana Sailes anotó 18, es lo que tengo acá apuntado. Y además, el bloqueo también empezó a funcionar mejor, ¿no? Con Fernanda Alfaro, con la Kisha Thompson, e incluso con Tatiana Sailes, la propia Marcela, por ahí también se le contabilizaron algunos bloqueos. Entonces,
como que se dio vuelta la tortilla, como se dice, ¿no? Aquí al tema. Todas las dudas que había tenido San José en el primer partido, más bien pasaron a ser fortalezas en el segundo y en el tercero. Y todas esas fortalezas que había tenido Santa Bárbara, más bien pasaron a ser dudas en el segundo y tercer partido, porque de repente ya no era San José el que estaba teniendo problemas de recepción, sino que estaba siendo Santa Bárbara, con Tamara Espinosa y Cristel Vargas, que por ejemplo en el segundo partido les costó mucho aparecer. Esos problemas en recepción de repente provocaron que la colocación tampoco fuera la mejor de parte de Juliana González y entonces Victoria Rojas pasó por ahí desapercibida. Entonces, ¿verdad? Es curioso cómo cambiar jugadoras, o sea, cambiar un perfil de jugadoras por otras que se acomoden a lo que necesita mi equipo en determinado momento y obviamente ya una táctica y demás del bloqueo, de por dónde atacar y todo esto, pues al final San José sí terminó dándole vuelta de manera clara en el segundo partido, lo gana 3-0, 25-16, 25-20, 25-14. Y nada más por poner números acá, ese partido de vuelta, Tatiana Sailes, como digo, 18 puntos contra 7 errores, hizo 6 puntos en el primer set, 7 en el segundo, 5 en el tercero. Marcela Araya, 19 puntos, terminó con 9 puntos el tercer set, o sea, Santa Bárbara no tenía forma de bloquearla, pongámoslo así. La única jugadora en Santa Bárbara de repente con una portera Victoria Rojas que hizo 8 puntos, o sea, se quedó a 10, por ejemplo, de Tatiana Sailes, que era la apuesta del otro lado. Tamara Espinosa hizo 5 puntos, Cristel Vargas apenas pudo hacer 2 en todo el partido, y Yulisa Rodríguez, de hecho, que aquí sí he de mencionarlo, Yulisa Rodríguez sí fue bastante efectiva, fue como lo único realmente efectivo que logró tener Santa Bárbara, anotó 10 puntos y aún así eso en la parte de ataque, ¿verdad? Porque siento que sí el bloqueo también tampoco es como que fuera así una grandísima noticia para Santa Bárbara en ese sentido. Le conté a San José 40 puntos en ataque contra 28 de Santa Bárbara y además Santa Bárbara tuvo 22 errores contra 14 de San José, o sea, no hay por dónde agarrarlo, ¿no? O sea, Santa Bárbara cometió más errores y aún así San José atacó más y mejor también. Entonces, sí tuvo mejor bloqueo y tuvo mejor saque. Entonces, por ahí yo creo que se explica un poco ese 3-0 del segundo partido y nos envía a un tercer juego que yo voy a ser totalmente sincero, a mí no me gusta para nada. De hecho, tampoco me parece como lo más justo, pongámoslo así, que del segundo al tercer partido haya, pongámosle 24 horas de diferencia, ¿no? Porque a ver, uno podría decir, bueno, Santa Bárbara tuvo un mal día el domingo y entonces ya el lunes pues ya vamos a empezar de cero y hacemos un mejor partido y listo, que sí, puede ser, o sea, cualquier equipo tiene un mal día, pero al mismo tiempo, o sea, el hecho de que San José haya hecho tantos cambios y le hayan salido bien provocaba una reacción de Santa Bárbara o provocaba que Santa Bárbara necesitara una reacción y con 24 horas entre un partido y otro pues realmente no hay como mucha reacción, mucho que uno pueda hacer, ¿no? A modo de reacción, siento, porque no hay forma como de entrenar o no hay forma como de contrarrestar esto, ¿verdad? En una práctica, un entrenamiento. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero y por eso es que me llama la atención, incluso pongámoslo así. Yo entiendo que la federación quería terminar el torneo lo antes posible. Al final de cuentas, a ver, el torneo se terminó un 22 de diciembre, que es algo inusual, pero, o sea, lo digo en general porque no es la primera vez que pasa. Recuerdo que pasó con Atenas y Belén, si no estoy mal, en una final nacional hace un par de años. Ahora bien, San José vuelve a ganar 3-0, 25-20, 25-14 y 25-21. Y con la misma inercia y básicamente con las mismas virtudes y defectos, diría yo, de ese segundo partido. Otra vez la recepción muy correcta de Santa Volcups y de Marcela Araya, la colocación muy buena de Sheila Álvarez. Marcela Araya le conté 14 puntos, los mismos que Tatiana. La Keisha Thompson tuvo muy buen partido, 10 puntos. Y en Santa Bárbara tan solo Victoria Rojas superó los 10 puntos e hizo 11. Entonces, ¿verdad? Yo siento que al final era como una continuación, ¿no? O sea, como terminamos el capítulo del domingo y ahora vamos con el capítulo del lunes donde quedó el del domingo y sigue todo igual, ¿no? En este partido, de hecho, el primer set llegó a estar 23-15, al final termina 25-20, digamos que lo maquilla un poco, ¿verdad? Lo hace ver más parejo de lo que fue, pero como digo, el primer set llegó a estar 23-15, todo en San José parecía funcionar, hasta el doble cambio, por ejemplo, que era, salía Sheila Álvarez y Tatiana Sailes, entraban Mónica Picado y Sofía Arroyo, y hasta Sofía Arroyo, por ejemplo, dejó 3 puntos en el partido, la propia Mónica dejó un punto, todo parecía estar a favor de San José en ese primer set y al final pues terminaría haciéndolo a lo largo de todo el partido. El bloqueo de San José
se notó muchísimo. 5 bloqueos, 5 puntos de bloqueo solo en el primer set, 6 puntos de bloqueo solo en el segundo. Al final San José terminaría con 14 puntos de bloqueo contra 5 de Santa Bárbara, 39 puntos de ataque contra 30 de Santa Bárbara, 4 aces contra 2 de Santa Bárbara, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que se cuenta un poco, ¿no? La historia, además de que Santa Bárbara, a ver, Andrés López lo intentó, ¿no? Porque de repente Cristel Vargas hubo tramos del partido donde salió de la cancha, entró Jezreel Cabezas incluso como punta, que me parece que no es su posición natural, sino que es opuesta. Jugó Luciana Vargas también algunos puntos, como para tratar de cambiar, no sé, dar un aire fresco, ¿no? A Santa Bárbara, ir cambiando un poco la historia. Al final no les funcionó. Amanda Campos rotó por ahí con Yulisa Rodríguez, con Paula Jiménez, para ver cuál bloqueo le ayudaba, le funcionaba más a Santa Bárbara. Es cierto que tuvo sus buenos momentos. Amanda Campos, he de decirlo, terminó el partido con 5 puntos, de hecho, pero no lo suficiente como para marcar la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que, y tal vez no le hago no voy acá set por set como si lo hice en la final masculina, porque yo siento que al final los 6 sets se explican en lo mismo, ¿no? De que los cambios de San José ayudaron muchísimo y Santa Bárbara no pudo buscar una reacción efectiva y al final, como digo, o sea, San José se lo termina llevando como se lo debería llevar un equipo que es campeón nacional y un equipo con autoridad, ¿no? O sea, de perder 3-1 el primer partido a ganar los siguientes 6 sets de esta manera, pues sí, eso hace un equipo grande. Y pues bueno, básicamente felicitar al equipo de San José por su séptimo campeonato nacional, por alcanzar a Cepol en aquella dinastía, si se quiere llamar así, de finales de los 80s, principios de los 90s, ¿verdad? Que de hecho Cepol es el antecesor, pongámoslo así, de San José. Cepol fue un equipo hecho por Juan Acuña en su momento y ya después el propio Juan Acuña se encargaría de formar San José, que ahora está en manos de su hijo, ¿no? De Pablo Acuña. Entonces, pues felicitar también al equipo de San José por alcanzar los 7 campeonatos nacionales de Cepol. Empatan en ese cuarto lugar como equipo más ganador de toda la historia del voleibol femenino en Costa Rica. La UCR sigue siendo el primer lugar con 11 campeonatos. Después viene Santa Bárbara y Zapote, que tienen 10, y después Cepol y San José. Y pues bueno, felicitar a San José por recuperar el campeonato nacional, por ganar 3 de los últimos 4 campeonatos nacionales y por básicamente demostrar lo que es, pongámoslo así, la excelencia en el voleibol femenino de Costa Rica los últimos años. De hecho, es algo que también aplica hasta cierto punto con Santa Bárbara, ¿verdad? Porque, a ver, uno podría decir que el voleibol femenino se hace repetitivo o se hace hasta aburrido. Entendería perfectamente que alguien lo catalogue de esa manera, porque siempre pareciera que nada más estamos esperando la final entre San José y Santa Bárbara, o estamos esperando la semifinal a ver si Goicoechea puede ganarle a alguno de los dos y por ahí meterse a la final y ver qué pasa, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que eso es cierto, hay cosas que se podrían mejorar como para hacerlo más parejo en general, pero al final de cuentas habla muy bien de Santa Bárbara y sobre todo habla muy bien de San José, que como digo ha ganado 3 de los últimos 4 campeonatos nacionales. E incluso yo mismo soy consciente, muchas veces en punto de partida San José gana un partido 3-0 o a veces 3-1, digamos, y nada más se pone ahí como, bueno, San José ganó su partido o volvió a ganar con autoridad su partido, ¿verdad? Porque al final es como más de lo mismo. Pero el hecho de que sea repetitivo, el hecho de que sea más de lo mismo, no quita que haya que darle muchísimo mérito y que haya que quitarse el sombrero, por ponerlo así, por hacer algo extraordinario, digamos que es ganar tanto, hacerlo parecer normal. Eso más que ser algo malo me parece algo a resaltar. Y eso es sin duda lo que ha logrado, como digo, Santa Bárbara y sobre todo San José desde la pandemia acá en el voleibol de Costa Rica. Entonces, por supuesto, felicitar muchísimo a las jugadoras de San José, felicitar una vez más a las personas de Cartago. Y con esto cerramos este podcast. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario que quieran hacer para hablar un poquito sobre voleibol, pues por supuesto estaremos dispuestos a leerlos. Y muchísimas gracias a quienes llegaron acá en el podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida _CR. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Y eso sí, nada más, acá a modo de anuncio, este podcast primero cierra oficialmente lo que fue el campeonato nacional, los campeonatos nacionales de Primera División 2025 y también arranca oficialmente lo que es el cierre o pongámoslo así, la temporada de premios, ¿no? En punto de partida. Así que la próxima semana estaremos ya revelando los y las ganadores, ganadoras de los premios a lo mejor de Primera División en punto de partida, también los premios a mejor jugador, mejor jugadora de Liga de Ascenso y por ahí
algunas otras sorpresas que tenemos pensadas para todos. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá, por seguirnos en un campeonato nacional más. Cualquier comentario, opinión, sugerencia o crítica, ya sea del podcast o en general de la página de punto de partida, pues como digo, estamos abiertos siempre a escucharlos o a recibir sus mensajes y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.